nota es el doctor Mauricio Massino, porque él está haciendo un trabajo realmente ejemplar, ya que él es director médico del SAMCO de Vigán. Mauricio, bienvenido a una jornada productiva. Marcelo Barcellini, José Bloy, te saludamos. Buen día. Buen día, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Mauricio, bueno, un poco la nota que queríamos hacer hoy con vos era contar un poco el ejemplo de muchos médicos y trabajadores de la salud que en distintos lugares, en distintos territorios, llevan un trabajo diario y que creo que se vio potenciado en estos 2 últimos años con el tema de la pandemia. Sí, realmente uno cuando llega, yo hace 22 años que vivo en zona rural y trabajo, y realmente, la percepción y la relación que tiene uno con uno mismo y con el entorno cambia la dinámica, ¿no?, que hay en la ciudad. Generalmente trabaja como médico o trabaja de médico, y acá es médico siempre, o sea, las 24 horas siempre es una referencia, y es como una especie de sacerdocio en zona rural. Pero van cambiando los vínculos también entre personas. Y acá la integración es lo que a nosotros nos ayudó mucho en lo que fue la pandemia, la integración entre diferentes, fuerzas vivas del pueblo. Siempre trabajamos en equipo con la comuna del pueblo. Tenemos un intendente que siempre digamos que priorizó la salud, y fue mucho más fácil. Pero ese vínculo, esa entre médico-paciente, entre médico u hospital y comunidad, fue esa integración que nos facilitó mucho la tarea, ¿no? Mauricio, vengo de un pueblo similar a Vigán, y entiendo claramente lo que vos estás contando, porque como vos decís, el médico aparte capaz que da clase en alguno de los colegios, forma parte de la comisión del club, y así te cruzás todos los días, vos como profesional con tus pacientes y tus pacientes con vos como médico, ¿no? Claro, por eso uno no deja de ser médico todo el tiempo y ser una referencia, y tiene cosas muy buenas, muy agradables, y algunas cuestiones no están tan buenas, pero yo creo que en lo que fue pandemia, esa integración en una localidad pequeña hizo que podamos, nosotros nos organizamos en un primer momento cuando fue el sinsentido, o sea, de esta pandemia, del aislamiento, de que la gente no sabía lo que pasaba, poder llevar, hacer reuniones, o sea, con los directivos de cada institución, sobre todo de las escuelas, los clubes, y de llevar la información a la gente, y eso de hacer charlas o de acercarse y poder reunirse, y la información y le da sentido a lo que estaba pasando, y el sentido, yo creo, cuando uno le da sentido a algo, es mejor ansiolítico, ¿no? Porque la gente estaba realmente muy nerviosa, y en un primer momento nos organizamos así, después, fuimos modificando el hospital con la ayuda de la comuna, de la comunidad, todos querían colaborar. Había una escuela rural que está cerca del pueblo donde la modificamos y pudimos realizar un lugar, realmente otra unidad sanitaria, por si la llegábamos a necesitar, porque realmente no sabíamos en un primer momento qué es lo que venía. Y después, se fueron desarrollando las diferentes olas de pandemia, y siempre trabajamos en equipo. Yo por lo menos nunca me sentí solo, siempre me sentí respaldado por la comunidad y por los pacientes, y es eso lo que por ahí cambia un poquito en zona rural, esa relación médico-paciente que es más transferencial, a veces por el tiempo y porque uno le puede dedicar más tiempo a la consulta. También la dinámica de la ciudad es diferente, y el paciente aparte le gusta más charlar, el paciente de zona rural, entonces se genera un vínculo diferente, ¿no? Un vínculo más estrecho a veces.
Y eso, bueno, siempre es beneficioso para el paciente y también a veces para que el médico pueda desarrollar su tarea. Claro, tenemos ejemplos históricos de lo que fueron médicos rurales. Nos podemos ir a don Laureano Maradona, los orígenes de Favaloro como médico rural también. Y hay esto que vos decías, que al paciente le gusta hablar más. También para el médico es importante porque es una fuente de información de lo que está pasando en su localidad. Muchas localidades, Vigán puede ser tranquilamente un ejemplo de toda esta discusión del tema agroquímicos, más, menos, causal o no causal. El médico va tendiendo a generar toda esa fuente de información y ver qué es lo que le pasa a los distintos pobladores, ¿no? Exactamente. Cuando en la consulta, por eso a veces es difícil que médicos que trabajan en Rosario tienen a hacer una guardia y a veces es difícil que se vayan adaptando a la dinámica que hay acá en zona rural, porque las guardias son para urgencias y emergencias y la gente concurre, a veces no es ni una urgencia ni una emergencia, pero tiene su prioridad esto de contar lo que le pasa, charlar y a veces hay médicos que les cuesta adaptarse a esa situación que es diferente a la ciudad, tiene otra sistemática la ciudad y está sistematizado todo y es diferente. En cambio acá en zona rural, es todo un poquito más artesanal, pero yo creo que está bueno también, porque lo que vos decías, eso de que la gente, al tener todo el mundo el tiempo de expresarse, todos esos datos para el médico, todos los datos sirven. Porque a veces cuando vos estás charlando con un paciente te das cuenta que el paciente no es adherente al tratamiento, o que no tomó bien la medicación, o que no entendió bien lo que vos le habías dicho, y eso tiene su tiempo de expresión del otro, y el tiempo también de poder de hacer la escucha, ¿no? Entonces, como que las consultas médicas a veces se extienden un poquito más, tanto las de guardia como las del consultorio clínico, ¿no? Pero la zona es así. Sí, o capaz que después el domingo te lo encontraste en la cancha en el club y dio para que o él te vuelva a consultar o vos le vayas preguntando cómo va el tratamiento, ¿no? Sí, uno después lo tiene naturalizado. Tal vez estás mirando un paquete de yerba, porque te puedes comprar un paquete de yerba y te aparece alguien y dice, ay, mira, justo que lo vi, tengo acá el laboratorio que usted me pidió, y te pones a mirar ahí en el laboratorio, ahí en el almacén. También. Pero es así, acá se maneja así. Seguro. Vos hablabas que incluso llegaron a empezar a adaptar una escuela como un posible espacio de tratamiento. Hoy por hoy en Vigán, si vos dijeras nos faltaría, ¿qué es lo que les está faltando? Por ejemplo, en cuestiones de infraestructura o de alguna especialidad médica. No, lo que nosotros creo que por la georreferencia que tiene el hospital, estamos un poco lejos de todo, o sea, estamos un poquito lejos de lugares que tienen terapia, como es Casilda, como es Rosario. Casilda tenemos 50 kilómetros, Rosario 75, 80. Y nosotros tenemos primer nivel de atención y estaría muy bueno poder generar el día de mañana una terapia para no tener que salir constantemente en derivaciones y a veces derivaciones de urgencia o emergencia, ¿no?, en la ruta, con la ambulancia, con lluvia, con niebla y tratando de llegar al destino. Y a veces conseguir esa cama en una terapia, tanto en Casilda como en Rosario, se nos dificulta mucho. Con la pandemia realmente fue bastante laborioso. Eso fue lo más difícil, el tener que derivar pacientes que necesitaban un segundo o un tercer nivel, y eso se nos complicó bastante. Yo creo que en zona rural, no únicamente Vigán, sino toda zona rural sufrió esa situación. Mauricio, esta pandemia sirvió para un montón de aprendizajes, visualizar determinadas cosas. Si vos dijeras, mira, lo positivo que nos deja todo este
dramático proceso, es tal cosa. ¿Cuál es el mejor aprendizaje o lo que te queda para adelante como que se va a seguir manteniendo? Mira, acá lo que a mí me dejó la pandemia es que, bueno, por esta situación de la pandemia propiamente, nosotros los médicos, que generalmente es una profesión bastante solitaria, nos fuimos uniendo, se formaron grupos, se formó un gran equipo, digamos, de médicos, no únicamente el del hospital, sino con los médicos del pueblo. Estamos también trabajando en equipo con otros pueblos hermanos, y eso de trabajar en equipo es muy interesante. Y también lo importante que es la información para el paciente. Yo creo que nos dedicamos mucho a informar más, porque a veces uno desde el hospital tiene esa distancia con la población por una cuestión de información, porque los cambios que van dando en un hospital o cómo uno va a atender o cómo son los procedimientos, a veces uno no los informaba correctamente o por ahí no acercaba la información como tenía que ser. Y nos dimos cuenta que al informar más, al estar más relacionado con la gente y llegar la información a cada lugar, a las escuelas, porque esto nos permitió ir a los clubes, a las escuelas, hacer talleres con los bomberos, con protección civil, con toda la comunidad, y bueno, todo el mundo sabía cómo tenía que proceder, y yo creo que, y eso hasta hoy, ahora que ya esperemos que haya pasado esta pandemia, o por lo menos tenemos un tiempo de bonanza, seguimos con la misma dinámica, o sea, la información para la gente y bueno, y trabajar en equipo. Y el rol que han jugado los medios, positiva y negativamente, porque hay de las dos, en esto de tratar de jugar otro rol, que no es solamente dar una noticia, un número, una cantidad de muertos, sino también todo el proceso de educación y de colaborar con ustedes sobre cuáles son las problemáticas y cuáles son las estrategias, ¿no? Exactamente, porque a veces la gente percibe una información y bueno, y eso lo angustia porque no sabe, no es lo mismo que llevar, bueno, mira, está pasando esto, pero esto se soluciona o se puede solucionar de esta manera, o este es el tratamiento, o esto es lo que podemos hacer, o si te pasa, por ejemplo, el tema de los pacientes, cuando el tema de quedarte en casa, el quedarte en casa era o tomar paracetamol. Nosotros fuimos haciendo los consultorios COVID, y en el consultorio COVID a veces el paciente no venía grave, pero venía muy angustiado, con mucha ansiedad, porque ya le había dado el positivo y ahora qué pasaba, y bueno, y eso de revisarlo, de charlar, de tranquilizarlo, mira, si te pasa esto, volver a consultar o sacamos una plaquita o vemos un laboratorio, hay cosas por hacer, pero no hay que quedarse, explicarle cómo era la evolución de la enfermedad, lo que podía llegar a pasar y no. Y bueno, eso creo que hizo la diferencia un poco. Y volvamos 30, 40 años atrás, donde se decía que había médicos rurales que cobraban en especie o que a lo mejor alguno le regalaba la gallina o los huevos. ¿Existe todavía eso? Sí, todavía se perdió un poco, pero bueno, yo sí he recibido todo tipo de regalos, inclusive una vez hablaba con un paciente que era bien del campo, y yo le decía que sí, que los peludos eran lindos, y bueno, que yo veía que se cruzaban en la ruta, y un día viene el paciente y me dice, ¿te dejaron esto para vos? Una bolsa, y en la bolsa había un peludo. O sea que todo tipo de regalo y de bichos, y sí, la gente es muy agradecida acá en Zona Rural. Existe esa atención todavía, exactamente. Sí. Mauricio, te agradecemos muchísimo la participación en una jornada productiva. Queríamos mostrar esta parte que es el tema de los médicos rurales, como en el caso tuyo en Vigán, porque desarrollan una actividad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a cruzarnos en una ciudad
como es Rosario, y por eso lo queríamos mostrar y contar. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por el espacio y por para poder contarlo. Y bueno, le mando un abrazo también de acá. Mauricio Massino es médico, es director del hospital de Vigán, contando esta parte que empieza a aparecer, José, de actores que no son la de todos los días en una lo ciudad habitual, como... ¿no? Claro, sí, totalmente diametralmente opuesto a todo lo que uno escucha sobre los médicos acá en Rosario o en las grandes ciudades, ¿no? Exactamente.